Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema el amor es un privilegio y tiene ventajas. Octava parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, los mandamientos que nos ha dado el Señor son para salvarnos, para socorrernos y librarnos en la obra de su justicia, que es a través de la obediencia de esos mandamientos. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 69, versos 6 y 7. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Escucha con atención la palabra de hoy, porque precisamente a estos términos que llegó David aquí en este salmo tenemos que llegar todos nosotros. Escúchalo bien. Mira cómo habla David. Dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. Quiere decir que las personas no sientan vergüenza de nosotros por malos ejemplos, porque los tratemos mal, porque vean en nosotros lo que no debe ser en Dios. Esto precisamente es lo que pasa en las iglesias, que sirven de tropiezo y entonces la gente del mundo no quiere saber nada de las cosas de Dios. Vuelve y dice: no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. O sea, no sean equivocados en su proceder, en su conducta, por algo que yo haga indigno de Dios. Que lo que yo haga mal, por eso no sea que los demás que de pronto querían empezar retrocedan de la presencia del Señor. Porque dice David: porque por amor de ti he sufrido afrenta, más que yo tenga culpa en que los demás no busquen a Dios, no entren a la presencia del Señor. Antes yo en la gracia a través de Cristo he aprendido a sufrir afrenta por amor de Dios. He podido soportar, aguantar, tolerar, sufrir toda clase de ofensa, de malestar que me produzca mi prójimo. Dice: confusión ha cubierto mi rostro. Así muchas veces yo no entienda el por qué me maltratan, el por qué hacen cosas malas contra mí, pues más bien me doy en amor de Dios para que esas personas no se pierdan. Allí, en este pasaje de David, tenemos que estar todos nosotros los creyentes. Ahora mira este consejo tan poderoso que nos da el Señor a través del apóstol Pedro. De aquí en adelante dice: escrito está en primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 1, 16 y 8. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Escúchalo bien, porque aquí En este pasaje tenemos que terminar todos los cristianos.
Dice aquí Dios en Pedro y termina hablándonos en él. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, ha padecido por nuestros pecados para darnos su gracia, para enseñarnos a padecer a nosotros también. Por eso dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Nos debemos armar de valor en Cristo Jesús. Nunca olvides que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué de valor? Pues porque la carne es cobarde, la carne es débil. Escúchalo bien. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Mira lo importante. Pues quien ha aprendido a soportar, a tolerar en la carne por el Espíritu que Dios nos ha dado, termina con el pecado. Ya después de que nosotros aprendamos a soportar, a tolerar, a aguantar, a perdonar, pues eso es el todo. Eso es el todo contra toda injuria, contra toda afrenta, contra toda ofensa, escúchalo bien. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solamente estando en la gracia a través de Cristo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Mire, para aprender a padecer, a soportar, a tolerar, a aguantar, a perdonar, cristiano, ya te he dicho yo, cristiano no es el que se congrega en cualquier iglesia. Cristiano es el que precisamente va a esa iglesia a llenarse del carácter de Cristo, a recibir la imagen y semejanza de Dios a través de Cristo. Ese es el verdadero cristiano. No porque se congregue o no porque pertenezca a determinada congregación. Mira, entonces dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mira, que esa ofensa no se sienta en ti, esa afrenta no se sienta en ti, sino que estén dispuestos a obrar bien y a hacer bueno para esas personas en Dios. Para que asimismo Dios sea complacido y agradado, porque esto que Él nos demanda, esto ha salido del corazón de Dios. Ante todo, dice el Señor a través de el apóstol Pedro, tened entre vosotros ferviente amor. O sea, esa diligencia y ese cuidado en hacerle bien a los demás. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, más que se ofenda en Dios, en el amor a Dios, se hace responsable de restaurar a todos aquellos que nos afrentan, a todos aquellos que nos ofenden, a todos aquellos que nos producen malestar. Yo tengo la responsabilidad ante Dios, en vez de guardar resentimiento, antes en darme a través de Dios para que esas almas salgan de sus errores y equivocaciones. Escrito está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 20 al 22. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Importantísimo. Sigue hablando Dios a través del apóstol Pedro. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si cometemos errores y nos maltratan y lo soportamos, como lo que hace el mundo. El mundo lo que ha hecho es soportar los pecados, aguantar, sufrir, tener desgracias, calamidades, pero no más. ¿Por qué? Porque están sin Dios. Entonces, dice el Señor, contrario a esta cuestión que nos hace, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo bueno sufrimos afrentas, ofensas, aguantamos, toleramos y no le hacemos mal a nuestro prójimo, no le devolvemos mal, no le devolvemos maldición, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuimos llamados en Cristo, para que honremos a Dios.
para que seamos la verdadera iglesia del Señor, personas de bien, personas que por encima de toda circunstancia no está en nuestro corazón hacerle mal a nadie. Porque también Cristo padeció por nosotros, para darnos su gracia, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que lo imitemos en la manera en que Él obró, cuando lo ofendían, cuando lo maltrataban, el cual, escúchalo bien, no hizo pecado. Nosotros no debemos de hacer pecado tampoco, ni se halló engaño en su boca, como Adán, que él sabía lo que tenía que hacer en el Señor, pero Eva le ofreció del árbol del bien y del mal y él sencillamente participó, sabiendo que no debía. ¿Y después qué hizo? Después quería justificarse en Eva. De ninguna manera debe haber engaño en nosotros, ni pecado. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, 2 y 14. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, amándoos fraternalmente, compasivos, misericordiosos, amigables, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Mira, qué enseñanza tan poderosa. Dice aquí otra vez el Señor en boca del apóstol Pedro, finalmente, o sea, la mente con el que debemos terminar nuestras vidas aquí en la tierra es ser todos los cristianos de un mismo sentir en Cristo. Acuérdate que Él es el ejemplo y nuestro modelo de hombre. ¿Cómo es Cristo? Pues debemos de aprender en Él amándonos fraternalmente, o sea, como hermanos. Nosotros somos hermanos, hijos de Dios, pertenecientes a la familia celestial. Compasivos, o sea, con deseo de aliviar las penas ajenas, más que devolvamos ofensa por ofensa. Misericordiosos, con deseos de compadecernos de las penas de los demás, no es hundiéndolos, antes más con devolviéndoles mal por mal. Debemos ser amigables, así como Dios ha sido amigo de nosotros. No nos podemos olvidar que Él nos sacó a nosotros del mundo, considerando nuestra conducta casta y respetuosa, o sea, tratando a los demás por encima de ofensas y de maltratos, tratándolos respetuosamente, porque Dios, al igual que nosotros, tiene propósitos con ellos, tiene planes con ellos, tiene proyectos con ellos. Y ese propósito, y ese plan, ese proyecto es el cielo junto con todos nosotros. Por tanto, no nos amedrentemos por temor de ellos. O sea, no nos asustemos ni tengamos miedos de los que nos ofenden, de los que nos maltratan, ni nos conturbemos, ni perdamos el ánimo de seguir haciendo la obra del Señor. Si alguna cosa padecemos por causa de la justicia, bienaventurados somos. Felices, dichosos, cuando todo lo hacemos por causa de la justicia. Respondemos en justicia, respondemos en razón, respondemos para darle agrado a Dios. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. El Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, perfeccione, afirme y establezca. Termina Pedro diciendo, el Dios que nos ha concedido la gracia en Cristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo. Mira, ¿cuánto es ese tiempo? El que tú te gastes respondiendo al pecado con la palabra de Dios. Ese tiempo es, mira. Pero si no sabes, si respondes en tu carne, en tu concupiscencia, pues ese tiempo se va a alargar y va a ser mucho. Entonces, Él mismo, o sea, Dios, a través de Cristo, nos fortalezca, nos perfeccione en Cristo, nos afirme y nos establezca en su reino, por la esperanza de la vida eterna. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.